A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Para nuestros oyentes y nuestros invitados. El día de hoy trataremos el programa, un tema muy especial. Recordemos que nos encontramos en un canal de Onda Digital de la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi nombre es Alexander Paniagua Galeano, yo soy el coordinador del semillero de Derecho Penal de la Facultad C de Medellín, y el día de hoy abordaremos un tema sensible en nuestra sociedad y a nivel mundial, como lo es el maltrato en contra de la mujer. Inicialmente, lo que tiene que ver el tema de esta violencia de género que va encaminada principalmente en la actualidad a las mujeres, tanto mayores como menores de edad. El día de hoy nos acompaña un integrante del semillero. Freddy, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias por la invitación, y aquí estamos. Excelente, Freddy. Bueno, ¿qué podemos decir inicialmente? Que Colombia, al interior de su normatividad, pues ha tratado de menguar, de regular, de proteger a la mujer por ser un sujeto de especial protección constitucional, y pues por eso nos ha elaborado diferentes normas a través del tiempo, como la Ley 1257 de 2008, creando también tipos penales como el feminicidio, como las lesiones con ácido, entre otros, con el fin de, desde el punto de vista punitivo, proteger los bienes jurídicos y en especial la integridad física y moral de la mujer. ¿Qué nos puedes decir, Freddy, respecto a la historia o este tema que tenemos sobre el maltrato en contra de la mujer? Pues referente al maltrato de la mujer, pues hay una convención que elevó el derecho a la no violencia contra la mujer a un derecho protegido, y lo cual invitó a las legislaciones del mundo a legislar en pro de que se erradicara la violencia contra la mujer. Entonces podemos definir que la violencia contra la mujer se entiende como cualquier acción o omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de su libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Perfecto. Y para tener un poco más de contexto, vamos a hacer una referencia a esa violencia en contra de las mujeres, niños y mujeres y niñas. Y nos dice: la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer y niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, la violencia sexual y psicológica, que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado. Bueno, Freddy, cuando nosotros hacemos un análisis de esta definición de violencia y el tema que tú estabas analizando, podemos advertir que existen tal vez diferentes tipos de violencia, ¿cierto? Diferentes tipos de violencia que pues inicialmente o por regla general es todo aquello que se realiza en contra de la mujer que de manera no consentida. ¿Qué tipo de violencia conoces, has escuchado? Digámosle a nuestros audioescuchas, ¿qué tipo de violencia existe en contra de la mujer o de los niños? Pues la más relevante o las que ya están definidas por alguno de los códigos o por alguna de las convenciones que se tratan frente a este tema, tenemos esa violencia física que se puede expresar a través de todos los golpes. Tenemos la violencia psicológica, los insultos, humillaciones, chantaje, etcétera, etcétera,
esa violencia sexual, que incluye manoseo, acoso, relaciones sexuales u otros actos de tipo sexual en contra de su voluntad, y la violencia económica, que es muy marcada en los hogares esta violencia. ¿Por qué? ¿Por qué es marcada este tipo de violencia? Porque Freddy? recordemos que más que todo en la parte de la periferia, donde todavía se tiene ese concepto de que el hombre es el que manda y la mujer obedece, y muchas veces pues ese medio es la forma como coaccionar para que la mujer llegue a: si tú vas a estudiar, entonces no te mantengo; si tú vas a hacer X cosa que al hombre no le gusta, entonces pues él parte por ahí, no va a suplir los alimentos necesarios para que la familia, en este caso la mujer, pues pueda desarrollarse libremente. Entonces, a mi juicio, yo veo que esa es la más marcada que se tiene, más que todo en los hogares. Perfecto, bueno. Entonces, ampliando un poquito más esos conceptos, efectivamente existe o se han encasillado o conceptualizado sobre 4 tipos grandes de violencia. La primera de ellas es la violencia económica. Y lo que se busca en este tipo de violencia es efectivamente que la mujer o la niña dependa económicamente de una persona inicialmente, pero el fin en muchos casos es que la misma mujer es la que trabaja. Freddy, esto hace más grave la situación. La mujer trabaja, pero quien administra los dineros o la distribución al interior del hogar es el hombre. Entonces ella depende casi de la voluntad arbitraria del dinero que realmente ella es quien lo asume o como la beneficia producto de su trabajo. Entonces en ese caso él tiene el control total y ella es sometida. Entonces depende económicamente, a pesar de que es ella quien tiene el trabajo. Ya pasando al concepto de la violencia psicológica, pues efectivamente es ese dominio a través del miedo que se produce por amenazas, por intimidación, ¿cierto? E incluso causando daño físico. Y esto se da también mucho al interior de los hogares, pero también en tipos de relaciones sentimentales, Freddy. Pueden ser esposos, pueden ser novios o parejas. En este caso, pues efectivamente existe una manipulación inicial que va encaminada a través, como lo decíamos, de amenazas y de socavar ese aspecto mental de la mujer, de someterla a través de un maltrato psicológico. También tenemos una violencia física, como tú lo decías, y esa violencia física pues se genera a partir de maltratos físicos, ¿cierto? Maltratos físicos, y Colombia, pues yo diría que ha sido líder en el tema normativo desde el punto de vista de la punibilidad, más allá de que esto no soluciona el problema, pero recordemos 2 normas iniciales, Freddy, lo que tiene que ver inicialmente con el feminicidio, ¿cierto? Esa ley Rosa Elvira Celis, pero también tenemos otro tipo penal que se creó en atención de este tipo de violencia, y son las lesiones con ácido o cualquier agente químico, que es la famosa ley Natalia Ponce de León. Entonces, a partir de esos eventos, efectivamente, pues el Estado ha tratado cada vez más de encasillar, de conceptualizar y de proteger este bien jurídico. Y finalmente, también, Freddy, tenemos ese tema de la violencia sexual. Lo que tú decías ahora, efectivamente, cuando se produce violencia sexual, es que el sujeto activo, puede ser un hombre en este caso, obliga a su pareja a participar en actos sexuales sin su consentimiento. O sea, no se brinda el consentimiento por parte de la mujer y efectivamente es sometida a vejámenes por parte de su pareja. Esos son efectivamente, Freddy, los 4 tipos de violencia, pero podríamos seguir avanzando un poco más en este tema de el maltrato en contra de la mujer. ¿Y qué nos puedes decir adicional de los temas que hemos abordado hasta este momento, Freddy? Pues también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que también hay unas instituciones que se han creado con el ánimo o el fin y el firme propósito de que garantice que todo lo que anteriormente ha expuesto el profe se lleve a cabo, es decir, que la legislación no quede en letra muerta. Entonces esa responsabilidad está en la Casa de la Igualdad y la Oportunidad para la Mujer. Es un espacio donde ella puede ir
para tener conocimiento sobre las leyes y para hacer cualquier denuncia. Las casas de justicia que operan a nivel nacional, las entidades de orden distritales, las comisarías de familia, las personerías distritales y departamentales, en los mismos sectores de salud, las defensorías de familia, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y los juzgados. Es decir, que todos estos organismos están inmersos para proteger este bien jurídico, porque recordemos que ya en nuestra legislación, en el artículo 104A, ya aparece el feminicidio como una parte más para darle otra característica a ese flagelo que ha atentado contra el bien jurídico protegido de la mujer. También tenemos la línea 155, una línea a nivel nacional donde se puede denunciar cualquier tipo de estas agresiones, ya sea física, psicológica, etcétera, etcétera. Y pues quiero recordar que ya este delito no tiene retractación, es decir, que lo puede denunciar cualquier persona y es responsable el sujeto activo debe pagar por las consecuencias de acuerdo a lo que se tenga tipificado. Perfecto, sí, tú hacías referencia a ese tema, es muy importante. En igual sentido, la mayoría de conductas que protegen a las mujeres pues son de carácter, o sea, son conductas punibles que son delictivas. ¿Esto qué quiere decir? Que no operaría el tema del desistimiento, ni igual se requería una querella para la protección o el inicio del proceso penal al interior del conflicto, del grupo, de la casa, de la escuela donde se realiza este tipo de violencia. Tú decías algo muy importante y es la protección, pero esta protección, Freddy, podríamos decir que no es solo en Colombia, ¿cierto? Si nosotros hablamos de otro tipo de violencias generalizadas a través del mundo, vamos a encontrar diferentes situaciones. Una de ellas es la trata de personas, ¿cierto? Que se busca es adquirir y explotar a personas, en este caso mujeres, mediante la fuerza con el fin de comercializarlas, es cosificar a la mujer. Efectivamente, esta conducta es no solo nacional, sino transnacional, pero también existen otro tipo de conductas que incluso se dan en el territorio colombiano, en algunos apartes lejanos, pero también se conoce en el África y en partes de Asia, como es el tema de la mutilación genital femenina. Esto es un tema también que impacta a las mujeres de manera clara y concreta, pero en atención a la cultura se realizan este tipo de ritos. También encontramos, Freddy, el tema del matrimonio infantil, ¿cierto? Efectivamente, la mayoría de edad, pues en Colombia son 18 años, pero existen otros países donde la mayoría de edad está en 14, 16 años. Y también, sin importar la edad, pues efectivamente se mercantiliza o se comercializa, este tipo de actos. También nuevo en el derecho, diríamos que con la intervención de la inteligencia artificial, existe una violencia que es una violencia digital o en línea, Freddy. Ese tipo de violencia pues es todo ese acto que se comete a través de las redes sociales en contra de las mujeres, ¿cierto? Que están en Facebook, Twitter, Instagram, pues efectivamente es este otro tipo de violencia. Y así encontraríamos grandes ejemplos y muy comunes que se están dando en la actualidad. Bueno, Freddy, para ir cerrando nuestro capítulo podcast del día de hoy, contémosle a nuestros oyentes que en Colombia existe la ley 1257 de 2008 y esta ley pues protege a las mujeres de todo tipo de violencia y se dicta con el fin de sensibilizar, de prevenir y de sancionar esta violencia o discriminación en contra de las mujeres. Hablemos un poquito más de esta ley, qué tipo de herramientas o mecanismos desarrolla esta ley o le brinda el Estado colombiano a las mujeres en Colombia. Pues en consonancia la ley 1257 con la Convención Interamericana para la Prevención, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Convenio de Belén do Pará, y también recordemos la sentencia unificadora 080 del 2020, donde la Corte
unificó criterios para proteger los derechos de la mujer. Y entonces esta ley, dentro de su decreto, el 4797 del 2001, que reglamenta entonces el uso de ácido, es decir, que ya el ácido no es de libre venta, para prevenir en gran manera que se siga atentando contra la mujer de ese tipo. Y hay una cosa muy interesante que se nos estaba quedando y me vino a la cabeza, es de que la mujer puede solicitar atención en salud, ¿cierto? Solicitar medidas de protección, acceder a la justicia y solicitar medidas de atención. Es decir, que hay una gama amplia en el espectro de nuestro ordenamiento jurídico para de una manera ir en consonancia de la Convención Interamericana del Convenio de Belém do Pará, la Conferencia Nacional de Derechos Humanos de la Conferencia de Viena y nuestro código, que se ha ido adaptando a los cambios sociales que se están presentando, lo que quiere decir que sí hemos avanzado para la protección de este bien jurídico de la mujer. Pero, profe, yo tengo en la mente la siguiente apelación. ¿Será que nuestros legisladores, nuestra Constitución, nuestros operadores de justicia sí están en consonancia con todo lo que se crea para proteger el derecho de la mujer o cualquier otro derecho, tomando como referencia que en nuestro país a todos los convenios les dice sí, los trae, y de ahí para allá pues no sé si quedan en letra muerta o si se está llevando como debería ser a raíz del derecho penal? Pues efectivamente, Freddy, uno podría decir que en la práctica pues existe la norma y pues en algunos eventos, no podríamos decir que en todos, pero en algunos eventos sí se activa todas las herramientas, como en el caso colombiano para esta ley 1257. Recordemos que esta ley tiene unas herramientas de protección, de sensibilización y sancionatorias, que tú dijiste algo muy importante al inicio, y pueden ser ejercidas, pueden ser aplicadas por los funcionarios públicos e incluso administrativos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo el juez Freddy puede, al interior de un proceso, independientemente si es un proceso penal, laboral, de familia, efectivamente pueden hacer uso de estas normas, sino también la Policía Nacional, Freddy. Y esto es un tema muy sensible, puesto que la gran cantidad de homicidios agravados que se daban, y actualmente con la consagración del feminicidio, son como consecuencia de una violencia, uno podría decir, seguida o sistemática al interior de los hogares, relaciones o establecimientos públicos o privados. ¿Qué quiere decir? Que el fallecimiento de estas personas normalmente se antecede a un tipo de violencia, Freddy. En el gran espectro de los casos antecede violencia, y esa violencia se puede no solo con imponer medidas correctivas, sino también preventivas, y esto lo pueden hacer los funcionarios públicos. Entonces yo diría que es un tema más de capacitación, puesto que las personas en el imaginario colectivo consideran que solo es un juez quien puede ordenar este tipo de medida, lo cual no es cierto. Y también recordemos que existen inspectores de policía, comisarías de familia, donde las personas pueden acudir en cada uno de sus comunas y barrios para poner en atención este tipo de actos. Bueno, Freddy, ya para cerrar nuestro capítulo del día de hoy, ¿cuál es la recomendación que le damos a las mujeres que nos escuchan para que protejan su integridad física, moral, incluso su patrimonio económico y el desarrollo normal de sus derechos y garantías al interior de una sociedad? ¿Qué les puedes decir tú? Pues que no se pueden quedar calladas, que ahí está la línea 155 a nivel nacional, funciona las 24 horas, están las inspecciones de policía, e inclusive los mismos consultorios de las universidades también pueden servir como puente. Y lo más importante sería esa educación, porque ya la sentencia unificadora 880 del 2020 invita a que hagamos pedagogía a todos. Es decir, que este es un trabajo de tanto hombres y mujeres, de entidades públicas como privadas, es decir, todo el conglomerado social debemos estar en consonancia para erradicar la violencia contra la mujer, ya que recordemos que la mujer es nuestro sostén. Es como yo siempre comparo a la mujer con la tierra. Uno pone la semilla y la mujer da los frutos. Perfecto, Freddy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, nuestros habituales oyentes, les recordamos que este es un programa
de la emisora Onda Digital, denominado En Todo Su Derecho. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta una próxima ocasión. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.